Mi padre explotó en la reunión familiar. Estoy orgulloso de todos mis hijos, excepto de la fracasada sentada en la mesa. Me fui, pero lo que pasó después dejó a todos en shock. Solía pensar que había algo mal en mí, que tal vez si hablaba menos, sonreía más, me esforzaba más, él me amaría. Pero sin importar lo que hiciera, mi padre nunca me miró como miraba a mis hermanos. Nunca con orgullo, nunca con cariño, solo indiferencia. Mi nombre es Alina, y mientras crecía, yo era la invisible en mi propia familia. Mi padre, Richard, no era del tipo que gritaba. Nunca levantaba la voz, no lo necesitaba. Su silencio lo decía todo. Cuando saqué calificaciones excelentes en la escuela primaria, apenas asintió. Pero cuando mi hermano Jake aprobó una sola materia en la que estaba reprobando, papá le dio palmadas en la espalda y dijo: «Ese es mi muchacho». Tenía 12 años cuando me di cuenta de esto por primera vez. Era el Día del Padre. Había pasado horas haciendo una tarjeta, decorándola con pegatinas brillantes y un poema que escribí yo misma. Se la entregué después de la cena, mi pequeño corazón rebosante de esperanza. Él la miró rápidamente, murmuró un gracias y volvió a ver el partido en la televisión. 5 minutos después, mi hermano Ryan entró. Le entregó una taza comprada en una tienda que decía «Padre número 1», y papá actuó como si acabara de recibir un trofeo en el Super Bowl. Recuerdo quedarme allí, con la tarjeta todavía apretada en mi mano, preguntándome por qué la mía no era suficiente. Siempre era así. Yo nunca era suficiente. Ryan y Jake eran los niños de oro. Ryan era el atleta, siempre rompiendo récords escolares y apareciendo en el periódico local. Jake era el carismático, encantando a maestros, parientes y cualquier persona que se cruzara en su camino. ¿Y yo? Yo era la callada, la malhumorada, la chica que pasaba demasiado tiempo en su habitación escribiendo historias o dibujando. Mi madre solía intentar equilibrar las cosas. Me abrazaba fuerte y susurraba: «Tú también eres especial, cariño». Pero incluso ella conocía la jerarquía en nuestra casa. Si Ryan quería la última porción de pizza, él la tomaba. Si Jake necesitaba dinero, papá se lo daba, sin preguntas. Una vez pedí un nuevo cuaderno de dibujo y papá dijo: «¿Cuál es el punto? Lo abandonarás a la mitad, como todo lo demás». Eso me hirió más profundamente de lo que él jamás sabrá. En la cena, me sentaba en silencio mientras papá preguntaba a mis hermanos sobre sus planes, sus metas, su día. Nunca me preguntaba a mí, nunca. Si yo hablaba, generalmente era recibida con un gruñido desdeñoso o una sonrisa forzada. Aprendí a estar callada, a no interrumpir el momento de gloria de los chicos. Pero dentro de mí, algo estaba creciendo. No solo tristeza, algo más agudo, ira. Una determinación que aún no podía nombrar. Empecé a trabajar más duro, empujándome a destacar. No porque pensara que él lo notaría, sino porque quería importarle a alguien. Aunque fuera solo a mí misma, dejé de intentar ganarme su amor. En cambio, me concentré en construir una vida que él no pudiera ignorar. Una versión de mí que él no tendría más remedio que ver. Estaba cansada de ser la hija olvidada. Un día, me prometí a mí misma. Él me recordaría no como la chica callada que descartó, sino como la mujer que lo cambió todo. Si entrabas en nuestra casa durante las vacaciones, pensarías que estabas viendo un comercial de la familia americana perfecta. Risas resonando desde la cocina, mis hermanos lanzando un balón de fútbol americano en el patio trasero, papá sonriendo con una cerveza en la mano. Pero yo conocía la verdad. Yo sabía lo que se sentía ser el fondo en el video destacado de otra persona. Mis hermanos, Jake y Ryan, nacieron para brillar. Al menos así lo hacía parecer mi padre. Jake, el mayor, podría encantar las rayas de un tigre. Era el tipo que nunca estudiaba, pero de alguna manera seguía aprobando con un guiño y una sonrisa. Papá lo adoraba. Tenían bromas internas, gorras de pesca a juego y un apretón de manos que inventaron cuando Jake tenía 10 años. Recuerdo haberlos observado una vez desde el pasillo mientras Jake le mostraba a papá una idea de negocio garabateada en una servilleta. Papá lo miró como si acabara de resolver el hambre mundial. «Ese es mi muchacho», dijo, dándole palmadas en la espalda. «Tienes el cerebro de un líder». Ryan, el menor, era el atleta de oro. Trofeos de fútbol alineaban sus estanterías. Papá iba a todos los partidos, lloviera o hiciera sol, y gritaba desde la línea lateral como un orgulloso entrenador de secundaria. Después de que Ryan anotó un gol decisivo, papá organizó una fiesta completa en el patio trasero. Barbacoa, música, vecinos invitados. Yo también estaba allí, por supuesto, organizando platos, limpiando.
Yo recibí un buen trabajo una vez, cuando fui aceptada en el programa de honores. Solo una vez. Sin fiesta, sin cena. Solo una frase de paso durante el desayuno entre bocados de tostada. ¿Honores? Ja, eso es bueno. Estudiaba hasta tarde en la noche, me esforzaba en todas las clases, tomaba trabajos de medio tiempo para pagar cursos extra. Gané certificados, conseguí premios discretos, incluso obtuve una beca. Pero mi éxito nunca brilló como el de ellos a sus ojos. En las cenas familiares, papá irradiaba orgullo mientras hablaba sobre la nueva startup de Jake o el campo de entrenamiento de Ryan. Yo mencionaba mi pasantía en una empresa prestigiosa, y él asentía con la cabeza. Luego volvía a hablar con mis hermanos de todos modos. Él diría, Jake, cuéntales sobre esa reunión con el inversor. El mensaje era claro. Ellos eran el evento principal, yo era el intermedio. Pero la parte más dolorosa, yo no odiaba a mis hermanos. Nunca fueron crueles conmigo. Les gustaba estar en el centro de atención, claro, pero no me empujaban hacia la oscuridad. Fue mi padre quien hizo eso, y no podía entender por qué. Intenté de todo. Ser servicial, ser independiente, ser exitosa. Nada funcionó. A veces me preguntaba si siquiera se daba cuenta de cómo su favoritismo me aplastaba. Otras veces, sabía que lo notaba y simplemente no le importaba. Me dije a mí misma que lo dejara pasar, que me enfocara en mí misma, que no necesitara su validación. Pero en el fondo, todavía lo deseaba. Solo una vez quería que dijera, estoy orgulloso de ti, Alina. No porque tuviera que decirlo, sino porque realmente lo sentía. Ese momento nunca llegó, pero llegó otro. Uno que lo cambiaría todo. No de la manera que él esperaba. Y ciertamente no de la manera que él quería. Se suponía que sería mi momento. La culminación de años pasados quemando el aceite de la medianoche, sacrificando noches sociales y ahogándome en la duda de mí misma. Había construido mi pequeña startup, una plataforma digital innovadora que estaba a punto de revolucionar el mercado local. No era solo un negocio. Era la personificación de cada noche en vela, cada lágrima y cada momento silencioso de determinación. Había puesto mi alma en ella, creyendo que finalmente mi valor sería innegable. El evento de lanzamiento se llevó a cabo en una elegante y moderna sala de conferencias en el centro de la ciudad. Inversores, prensa local y líderes de la industria llegaban, sus ojos llenos de curiosidad y expectativa. Subí al escenario con una mezcla temblorosa de entusiasmo y miedo, mi corazón latiendo como si intentara escapar de los confines de mi pecho. Comencé a hablar sobre mi visión, los numerosos obstáculos superados y la promesa de un futuro más brillante que mi plataforma representaba. La sala estaba en silencio, pendiente de cada palabra que pronunciaba. Por primera vez me sentí vista, realmente vista, por lo que había logrado por mérito propio. Después de la presentación, la energía en la sala cambió. Apretones de manos y felicitaciones fluían, e incluso capté fragmentos de elogios de inversores experimentados que vieron potencial en mi trabajo. Con una sonrisa cautelosa, me dirigí a una esquina más tranquila, permitiéndome un breve momento de alivio y orgullo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, ese orgullo pronto sería destrozado. Más tarde esa semana, la familia se reunió en casa para una cena de celebración, una reunión habitual que era tanto para exhibir logros como para mostrar jerarquía. En el comedor suavemente iluminado, mis hermanos llegaron con su habitual confianza sin esfuerzo, cada uno intercambiando historias de victorias e hitos. El aire estaba cargado de triunfos no expresados que desde hace mucho se habían cristalizado en la tradición de favoritismo de nuestra familia. Cuando comenzó la cena, mi padre, Richard, ocupó su lugar habitual en la cabecera de la mesa. La conversación fluyó, pero inevitablemente el tema se dirigió hacia los logros. Esperé un momento de reconocimiento silencioso, un asentimiento, una palabra de respeto, pero en su lugar, la narrativa rápidamente cambió. Mi padre, con su facilidad ensayada, comenzó a relatar las últimas hazañas de la familia. Ryan hizo su tercer home run esta temporada, dijo, su voz rebosante de orgullo, haciendo una pausa para las risas de los parientes reunidos. Y Jake, he oído que has cerrado otro gran acuerdo para tu nuevo emprendimiento. Trabajo fantástico, hijo. Sus palabras salieron como líneas bien ensayadas en una obra familiar, cada una ganando su debido aplauso. Aclaré mi garganta, intentando insertar mi voz en la conversación. Yo acabo de lanzar mi propio emprendimiento, comencé, esperanzada. Pero antes de que pudiera elaborar, mi padre interrumpió con un gesto de desdén.
Sí, sí, sabemos que estás ocupada, querida, dijo ligeramente, casi como si se refiriera a una tarea insignificante. La sala cayó en un breve y embarazoso silencio. Se intercambiaron algunos asentimientos, pero nadie captó mi tono de triunfo. Esa breve desestimación, esa interrupción fría, envió una sacudida a través de mí. Recordé las innumerables veces que había anunciado mis pequeñas victorias solo para verlas reducidas a mero ruido de fondo, eclipsadas por los altos elogios de mis hermanos. En ese momento, el peso de cada esfuerzo ignorado, cada elogio rechazado y cada desprecio no dicho cayó como una ola gigante. Las semillas del cambio se habían plantado. Sentada allí, en medio del clamor de celebración por mis hermanos, sentí una claridad feroz y ardiente. Me di cuenta de que sin importar cuán alto subiera o cuántos hitos alcanzara, nunca sería reconocida por la persona cuya aprobación tanto anhelaba. Fue en ese instante desgarrador que entendí que ya no podía interpretar el papel silencioso en este trágico drama familiar. Construiría una vida tan brillante, tan innegable, que él ya no podría descartarme. Y si continuaba robando mis momentos, entonces tal vez finalmente enfrentaría las consecuencias de su favoritismo sin fin. Después de esa cena, algo dentro de mí se cerró. No por ira, sino por claridad. Dejé de intentar. No en el sentido de rendirme, sino en el sentido de ya no buscar una aprobación que nunca vendría. No discutí, no expliqué. No pedí ser escuchada nunca más. Simplemente me quedé callada. Comencé a pasar menos tiempo en reuniones familiares y más tiempo en silencio. Solo yo y mis metas. Me mudé de la ciudad. Alquilé un apartamento modesto pero tranquilo en las afueras, y me sumergí en mi trabajo como si fuera oxígeno. La startup que había lanzado, apenas notada por mi propia familia, ahora era mi mundo. No pagaba mucho al principio. Tuve semanas en las que la cena era solo tostadas y café instantáneo. Tuve que tomar proyectos freelance paralelos para mantenerme a flote. Había noches en las que lloraba silenciosamente bajo mi escritorio, cuestionándome si realmente estaba hecha para esto. Pero por cada duda, había un destello de determinación. No tenía a nadie aplaudiéndome, nadie animándome, pero finalmente estaba construyendo para mí misma. Aprendí a corregir errores, escribir propuestas, lidiar con rechazos y perseguir clientes con el tipo de hambre que solo alguien acostumbrado a ser ignorado podría entender. Algunas noches, recorría las redes sociales y veía fotos de Jake en conferencias de negocios con papá a su lado, o Ryan sosteniendo otro trofeo con un pie de foto sobre hacer que la familia se sienta orgullosa. Sentiría esa familiar punzada como una herida reabriendo, pero no dejaba que eso me detuviera. En cambio, respiraba profundo, cerraba la aplicación y volvía al trabajo. Mi éxito no vendría de los aplausos, vendría de la perseverancia. Crecí en silencio, sin actualizaciones elegantes, sin boletines familiares. Solo noches largas, esfuerzo terco y el cliente ocasional diciendo: «Eres la única que realmente escuchó lo que necesitábamos». Esas palabras me hicieron sentir mejor que cualquier cosa que mi padre pudiera haber dicho, porque eran reales. Después de un año, la empresa comenzó a ganar tracción. Nuestra base de usuarios creció. Un inversor de nicho encontró potencial en lo que estábamos haciendo e inyectó capital semilla. Finalmente contraté a un pequeño equipo. Personas que, como yo, sabían lo que era ser subestimado. Juntos, construimos algo increíble. Aún así, permanecí callada. No envié los habituales correos electrónicos de vacaciones. No aparecí en eventos familiares con historias de éxito para lanzar como confeti. Les dejé asumir que era la misma chica en el fondo, viviendo pequeño. Así es como lo quería. Pero dentro de mí, todo estaba cambiando. Mi postura cambió. Mi voz se volvió más firme. Ya no tenía miedo de ocupar espacio. No necesitaba su validación. Había encontrado algo mejor. Me había encontrado a mí misma. Por primera vez en mi vida, tomé decisiones sin dudar. Compré mi primer coche sola. Firmé el contrato de alquiler de un elegante espacio de oficina con ventanas del suelo al techo. Y lo hice sin necesitar que alguien me dijera: «Buen trabajo». Me convertí en la mujer que una vez solo soñé con llegar a ser. Aquella que mi yo más joven pensó que tenía que convertirse para ellos. Pero ahora lo estaba haciendo por mí. Y en todo ese silencio, estaba construyendo algo mucho más poderoso que una carrera. Estaba construyendo libertad. Todavía recuerdo la primera vez que pasé frente a un espejo y no me encogí. Mi reflejo ya no parecía la hija olvidada. Parecía alguien que se había arrancado de la invisibilidad y creado una vida de su propio diseño. Y no era ruidoso ni llamativo.
Era fuerza silenciosa, del tipo que no ruega por ser vista, pero no puede ser ignorada. Y pronto ellos tampoco podrían ignorarme. No después de lo que estaba a punto de hacer. No había vuelto a casa en casi 2 años. Ni para cumpleaños, ni para días festivos, ni siquiera para las llamadas telefónicas obligatorias. El silencio era mutuo. Nadie contactó para saber cómo estaba, y yo no esperaba que lo hicieran. Así es como es ser olvidado. Eventualmente te vuelves cómodo con tu propia ausencia. Pero este año tomé una decisión. Confirmé mi asistencia a la cena anual del Día del Padre. Sin explicación, sin seguimiento. Solo un simple estaré allí, en el chat grupal de la familia. Las reacciones fueron una mezcla de emojis y silencio pasivo. Casi podía sentir la incomodidad a través de la pantalla. La noche anterior, estuve frente a un elegante auto de lujo negro en un concesionario, firmando papeles con un apellido falso que había cambiado legalmente después de lanzar mi negocio. Ni siquiera lo reconocerían. Ninguno de ellos jamás preguntó qué estaba haciendo o en quién me estaba convirtiendo. A mi lado había un pequeño sobre negro. Los bordes eran nítidos, el papel pesado y caro. Dentro había un solo documento legal que lo cambiaría todo. Llegó el Día del Padre. Me vestí cuidadosamente, no para impresionar, sino para recordarme quién me había convertido. Confianza en cada centímetro de tela, poder en cada paso. Cuando entré con el coche en la entrada, el motor ronroneó como una advertencia. Mis hermanos ya estaban allí, brindando y riendo en el patio. Papá estaba a la cabecera de la mesa, sonriendo ampliamente, bebida en mano, el papel favorito que desempeñaba también. Sus ojos parpadearon hacia mí y por un momento, la confusión rompió su habitual presunción. Luego una sonrisa. Bueno, miren quién finalmente decidió aparecer. Todos se volvieron. Podía sentir su sorpresa y juicio instalándose en el aire. Sonreí educadamente. Hola a todos. Feliz Día del Padre, papá. La cena fue la misma mezcla de risas forzadas y sutiles pullas. Jake habló sobre su nuevo apartamento. Ryan presumió de otro ascenso. Papá asintió y brilló como un rey rodeado de príncipes. Y entonces llegó el momento. Me levanté lentamente, el silencio atrayendo la atención de todos. Traje algo para ti, dije, mirando directamente a papá. Salí, dejando la puerta abierta tras de mí. Momentos después, conduje el auto de lujo hasta la entrada. Elegante, negro, imposible de ignorar. Salí, volví adentro y coloqué el pequeño sobre negro en la mesa frente a él. Para ti, papá. Feliz Día del Padre. Suspiros ondularon por la sala. ¿Es un coche?, preguntó Jake entrecerrando los ojos hacia la entrada. Ryan se inclinó hacia adelante. Espera, ¿compraste eso? Papá miró de las llaves a mí. Completamente aturdido, tomó el sobre, sus dedos temblando un poco. ¿Qué es esto? Solo ábrelo, dije tranquilamente, mi voz calma y firme. Todos se inclinaron mientras deslizaba el papel hacia afuera. Por un segundo, su expresión no cambió. Luego sus ojos comenzaron a recorrer la página, y lentamente su rostro perdió color. Su mandíbula se tensó. ¿Qué es esto?, ladró ahora, mirándome. Le di una larga sonrisa indescifrable. Léelo con cuidado, ya verás. Y con eso, me di la vuelta. Salí por la puerta y entré al coche. Conduje lejos mientras los gritos comenzaban detrás de mí, porque ese sobre no era solo papel. Era el documento de propiedad de la empresa que acababa de adquirir la firma donde él trabajaba. Su empleo, su orgullo, su estatus, todo ahora bajo mi control. Feliz Día del Padre, de hecho. La casa parecía la misma, decorada con buen gusto, impecable, fría. Mi madre entraba y salía del comedor como una sombra silenciosa, rellenando vasos y sonriendo ante bromas que no eran graciosas. Mis hermanos ya habían tomado varias copas, y el aire parecía denso con viejos hábitos y reglas no dichas. Me senté silenciosamente al final de la mesa, el sobre negro descansando en mi bolso, pesado como un latido del corazón. Las llaves del coche estaban guardadas con seguridad en el bolsillo de mi abrigo, estacionado justo fuera de la ventana, a plena vista desde la entrada. La conversación giraba a mi alrededor como si ni siquiera estuviera allí. Ryan hablaba sobre su última victoria en inversiones. Jake hacía bromas sobre personas que todavía alquilan. Y papá, por supuesto, asentía en aprobación, absorbiendo el orgullo como luz solar. «Entonces, ¿cómo van los negocios, papá?», preguntó Jake levantando su copa. Papá se rió, ocupado como siempre.
Pero ya sabes, no todos están preparados para este tipo de presión. Se necesita verdadera fibra. Miró a Ryan. Menos mal que tengo 2 hijos que no tienen miedo de liderar. Levanté una ceja, pero no dije nada. Ni siquiera era sutil. Luego miró hacia abajo de la mesa en mi dirección. Podía sentir el momento cambiar incluso antes de que abriera la boca. Y luego está el fracasado sentado a la mesa, dijo, gesticulando hacia mí con una sonrisa irónica. ¿Todavía fingiendo ser la oveja negra? ¿Eh? La risa estalló. Jake casi se atragantó con su bebida. Ryan se rió tanto que tuvo que golpear la mesa. Mi mano permaneció doblada en mi regazo. No parpadeé. No sonreí. Solo esperé. Cuando la risa finalmente disminuyó, me levanté lentamente, con calma, de la manera en que te mueves cuando ya sabes cómo termina la historia. En realidad, traje algo para ti, papá, dije, sacando el sobre de mi bolso. Un pequeño regalo del Día del Padre. La habitación quedó en silencio. Incluso el aire parecía detenerse. Caminé a lo largo de la mesa y coloqué el sobre directamente frente a él. Él lo miró, intrigado. ¿Qué es esto? Solo ábrelo, dije. Luego retrocedí y crucé los brazos. Rasgó la solapa con un floreo dramático, como si esperara una broma o dinero. Sus dedos desdoblaron el papel, y mientras sus ojos comenzaban a escanear las palabras, el color en su rostro cambió. Primero confusión, luego incredulidad, luego un horror lento y escalofriante. ¿Qué? ¿Qué demonios es esto? Preguntó mirándome, con los ojos entrecerrados. ¿Recuerdas Anderson Tech? ¿La empresa en la que has trabajado durante los últimos 10 años? Dije suavemente. Está bajo nueva propiedad. Una pausa. La compré. Continué. A través de una adquisición silenciosa. Efectivo desde la semana pasada. El silencio fue inmediato. Ensordecedor. Me incliné ligeramente y añadí. Así que no. No soy la fracasada en la mesa. Soy la mujer que acaba de convertirse en la jefa de tu jefe. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Jake parecía pálido. Ryan dejó caer su tenedor. Oh, ¿y ese coche de ahí fuera? Dije mirando hacia la ventana. Eso fue parte de la presentación, pero me lo llevaré conmigo ahora. Me di la vuelta sin esperar permiso. Salí y me deslicé en el asiento del conductor. El sonido del motor rugió a la vida, y justo cuando me alejaba, lo escuché. Su grito desde la puerta principal abierta. No era ira, era miedo. El motor del coche zumbaba constantemente mientras me alejaba de la casa. Mantuve mis ojos fijos en la carretera, el peso de lo que acababa de hacer asentándose en mi pecho. Ya no se trataba de venganza, se trataba de algo mucho más profundo. Durante años me había dejado empequeñecer en las sombras de una familia que nunca realmente me vio. Y ahora estaba de pie, proyectando una sombra que no podían ignorar. Pero el peso del momento no era lo único que me tiraba. Sabía lo que estaba sucediendo detrás de mí. Podía imaginarlo tan claramente como si todavía estuviera sentada en esa mesa, escuchando el silencio ensordecedor que siguió a mis palabras. Ya no estaba allí, pero mis acciones hablarían más alto que cualquier cosa que pudiera haber dicho allí dentro. Las manos de mi padre temblaban mientras sostenía el papel. Miró del papel a sus hijos, sus labios moviéndose como si estuviera tratando de encontrar palabras que no vendrían. Podía ver el pánico comenzando a florecer, arrastrándose por cada músculo de su cuerpo, extendiéndose como un virus. ¿Papá?, preguntó Jake, su voz de repente pequeña. Se puso de pie, acercándose a donde papá estaba sentado, congelado, el papel todavía fuertemente agarrado en sus manos. ¿Qué está pasando? Ryan, el siempre confiado, también se había puesto de pie, tratando de mirar por encima del hombro de su padre. ¿Qué es eso? Parece... Espera. ¿Es real? Papá no respondió. Sus ojos estaban pegados al documento, sus dedos deslizándose por las palabras, pero sin lograr darles sentido. Las palabras en la página eran lo suficientemente simples, pero para él eran una sentencia de muerte. Ya podía oír sus preguntas en mi mente. El pánico, la incredulidad, la carrera frenética por entender lo que estaba sucediendo. Siempre habían confiado en él para obtener respuestas. Ahora las respuestas se estaban escapando, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Finalmente, Jake no soportó más el silencio. ¿Papá? ¿Qué dice? ¿Qué está pasando? Papá levantó la vista, su rostro pálido, su boca abriendo y cerrando como si no pudiera respirar. Es una transferencia de propiedad, murmuró, su voz débil. Una reversión de activos.
Todo esto, la empresa, la casa, mis acciones. El pánico en su voz era palpable. Sus ojos se congelaron. Ryan parpadeó con incredulidad. Espera, ¿me estás diciendo que este documento significa que ella posee todo? La realización los golpeó como una bofetada. El silencio se profundizó, pero esta vez no era incómodo. Era sofocante. Mi padre siempre había sido el pilar, aquel a quien todos acudían para obtener estabilidad. Pero ahora era el que estaba de rodillas, su imperio desmoronándose ante sus ojos. Sus hijos no tenían idea de cómo procesar esto. Jake se tambaleó hacia atrás desde la mesa, su rostro volviéndose rojo. ¿Cómo demonios ella? ¿Cómo pudo hacer esto? Siseó, su voz creciendo en ira. Ella no es nada. Somos nosotros los que trabajamos para esto. ¿Cómo pudo? Papá levantó una mano temblorosa, su mente todavía tratando de alcanzar la magnitud de lo que acababa de suceder. Ella no es nada, dijo, su voz quebrándose. Ella es todo. Las cejas de Ryan se fruncieron, su anterior arrogancia reemplazada por incertidumbre. ¿Qué quieres decir, papá? ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudo? Ella lo posee todo, dijo papá, su voz apenas un susurro. Ella posee la empresa, ella posee la casa, todo por lo que he trabajado. Es suyo ahora. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Los hijos que una vez adoraron a su padre, que lo veían como el rey de su mundo, ahora enfrentaban una realidad que apenas podían comprender. Ni siquiera me habían considerado como competidora. Para ellos yo era la sombra, la olvidada, la que no era suficiente. Pero ahora yo era quien tenía el poder. No entiendo, dijo Jake, su voz temblando ahora. ¿Cómo pudo? ¿Cuándo pasó esto? ¿Por qué no lo sabíamos? Papá finalmente levantó la mirada, su rostro grabado con derrota. Ella no quería que lo supieran. No necesitaba decírselos. No nos necesita. Ryan dio un paso atrás, tratando de recomponerse. ¿Pero cómo consiguió tanto? ¿Cómo? Ella no pidió nada, dijo papá, su voz fría ahora. Simplemente lo tomó. La habitación estaba congelada en incredulidad, la estela de la traición, de mi ascenso silencioso y calculado estableciéndose sobre todos ellos. Por primera vez en sus vidas, mis hermanos fueron obligados a confrontar la realidad a la que habían estado tan ciegos durante años. Yo no era el fracaso que ellos pensaban que era. Era quien había trabajado silenciosamente, sin aplausos, sin validación. Y ahora todo de lo que dependían era mío. Mi padre dejó escapar un largo suspiro entrecortado. Ella es más inteligente de lo que pensé, murmuró, su voz apenas audible. Y nunca podré recuperar eso. El miedo, el pánico. Todo estaba allí, escrito en sus rostros. Pero para mí, era el comienzo de algo nuevo. El comienzo de tomar mi lugar en el mundo. No como la hija olvidada, sino como la mujer que finalmente había ganado su derecho a ser vista. No miré atrás mientras me alejaba de esa casa. El peso que me había estado reteniendo durante tanto tiempo, la constante necesidad de demostrarme a mí misma, el hambre de aprobación que nunca vendría finalmente se levantó. Lo había logrado, no porque ellos me reconocieran, sino porque yo me había reconocido a mí misma. El teléfono vibraba con mensajes. La familia estaba luchando, tratando de averiguar qué había hecho, por qué había salido tan repentinamente y qué significaba ese papel. Sabía que estarían en estado de shock, especialmente mi padre, pero no me importaba. Ya había tomado lo que necesitaba de ellos, el poder de mantenerme por mi cuenta, de alejarme de todo lo que una vez pensé que necesitaba. No era la chica que siempre ignoraron. No era la hija que pensaban que podían controlar o descartar. Era mi propia persona ahora, libre de las cadenas de sus expectativas. A medida que avanzaba la noche, sabía que probablemente todavía estaban sentados allí, mirando ese papel, tratando de comprender la magnitud de esto. Mi padre, que siempre descartó mis esfuerzos, ahora entendería de lo que era capaz, pero sería demasiado tarde. Todos esos años de negligencia, de tratarme como de segunda categoría, finalmente lo habían alcanzado. La casa nunca volvería a ser la misma. El equilibrio de poder había cambiado, y ya no era yo a quien podían manipular o descuidar. Los hermanos que siempre compitieron por su afecto, que nunca me vieron como una verdadera igual, finalmente entenderían que yo no era solo una jugadora secundaria en su mundo. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su amor o reconocimiento. Había creado una vida para mí que no dependía de ellos.
Era exitosa, independiente y finalmente en paz. Y cuando me miraba en el espejo, veía a alguien que había luchado por su lugar en el mundo. Alguien que no necesitaba mirar atrás para saber que había ganado. La puerta estaba cerrada. Había salido. Pero también había entrado en mi propio futuro, uno que era todo mío. ¿Les gustó el relato? Dejen en los comentarios su opinión. No olviden suscribirse y hasta la próxima.